Hola mis ecateretes, en el iceberg anterior me pidieron que trajera más, este día les traigo el iceberg de Plantas vs Zombies, hecho por mi pana Ricknet, espero les guste, vamos a verlo. Plantas vs Zombies es uno de los juegos de estrategia que con más cariño recordamos. Un iceberg es un video en el que se habla de hechos, teorías y curiosidades. Santo Dios, ahí está la girasol sexy, yo le rezo a la girasol sexy panas. Empezamos muy bien el video, este iceberg va a estar épico. Y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. PopCap es la compañía que creó la saga Plantas vs Zombies, sin embargo, esta sería comprada por Electronic Arts, es decir, EA, en el año 2011. Esta compañía sacaba los juegos para celular en vez de para computadoras, que no lo veo nada mal, pero deberían sacar para los dos. Por 750 millones de dólares, y desde la compra la compañía influiría de varias formas dentro de la saga Plantas vs Zombies, siendo la principal que los juegos ya no eran desarrollados para computadoras, o al menos todos los de la saga principal eran diseñados y pensados para jugarse desde el móvil. Exacto, era lo que les decía. Plantas vs Zombies, al ser un juego muy querido, hizo que varios fans vieran entre los archivos del juego si podían encontrar contenido descartado para este. Entre las cosas que se encontraron, el más destacable era el tema o canción que estás escuchando de fondo en este momento. También tendría minijuegos eliminados que suena bien, pongan atención a la pista, no a la voz, y suena chida. Los minijuegos más interesantes de este material sería uno en el que solo tienes 3 carriles, pero los zombies pueden llegar por todos los carriles. Y la supervivencia infinita en todos los escenarios, pues en el juego original, como sabemos, la supervivencia infinita únicamente está disponible en la piscina durante el día. Fiesta, yo cuando cumplí mis 5 añitos me hicieron una fiesta con temática de plantas zombies, lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Buscando la mercancía oficial de la saga Plantas vs Zombies, me encontré que al parecer es muy común que se hagan fiestas infantiles de Plantas contra Zombies. Plantas contra Zombies estuvo disponible en distintas consolas como el PlayStation 3, el Xbox 360. Guau, no sabía que había una versión de Xbox. Y aunque el juego base en grandes rasgos era el mismo, sí que cada versión tenía algunas adiciones especiales, tales como la versión de Xbox 360, la cual tenía un modo multijugador. Ese se ve bien, eres planta y también eres zombie. En el que un player controlaba las plantas y el otro a los zombies, e incluso un modo cooperativo. También en esta versión no podías ver los zombies que llegaban hasta que entraban en el jardín, porque había unos arbustos o unos postes de luz en los últimos niveles. La versión para Nintendo DS. Oral Nintendo DS. ¿Alguno de ustedes todavía tiene ese Nintendo, de que le tenías que soplar para que te agarrara el jueguito si no, no servía? Es la que más diferencias tiene a simple vista, pues esta gráficamente es inferior y cuenta con un minijuego llamado Ola de Calor, en el que tienes que hablar por el micrófono para que las plantas ataquen más rápido. EA es una empresa reconocida por gustar mucho del dinero y ha tenido prácticas que los jugadores tienden a catalogar como dañinas para la industria del videojuego. Y al esta hacerse dueña de la franquicia Plantas contra Zombies, también repercutiría en la saga, pues la franquicia principal de Plantas vs Zombies se convirtió en juegos móviles para así poner muchísimas microtransacciones, es decir, cobros por pequeñas cosas como skins o en el caso de Plantas vs Zombies, plantas y mejoras para el juego que te dan una ventaja. Ajá, eso sí lo sabía. Personas han afirmado que la franquicia Plantas vs Zombies se ha convertido en pay to win, es decir, que se requiere pagar
para ganar. Es pay to fast, pagas para hacer el proceso más rápido. Plantas vs Zombie Journey to the West es una versión del primer Plantas vs Zombies exclusivo para China. Los chinos lo hicieron de nuevo, cuenta con panas. algunos modos de juego extras que aumentan la dificultad, por ejemplo, poniendo vegezombies y minibosses, y además de mapas que fusionan los niveles del agua con el tejado, y finalmente el PvZ chino tiene plantas exclusivas que no se ven en ninguna otra versión. En el Plantas vs Zombies original, existen dos zombies que no son muy conocidos entre los jugadores casuales del juego, y estos son los Mega Zombies, los cuales son versiones mejoradas del Zombie All Stars. De este sí me acuerdo. Y el Zombiestein. El Mega Zombie All Star se diferencia en su color y tiene más resistencia aguantando tanto como un Zombiestein normal. Y por el lado de Mega Zombiestein, sus ojos son rojos y su resistencia es mucho mayor. Para encontrarlos, tienes que jugar en supervivencia infinita. Y finalmente, Zombie Yeti, que aparece aleatoriamente del nivel 4 al 10, pero la posibilidad de que este aparezca es muy baja. PvZ, al ser un juego liviano y de pocos requisitos, estaba instalado prácticamente en todas las computadoras del área de cómputo de mi preparatoria, pues... ¡Qué chafa! En mi escuela no me tocó de eso a mí, qué mala suerte. Si no hubiera sido el más pro en ese juego, lo puedo asegurar. Alumnos, en lugar de ponerse a usar las computadoras de la escuela para hacer las clases, utilizaban Plantas vs Zombies para distraerse, por lo que supongo que así como pasó en mi preparatoria, este mismo fenómeno ocurrió en otras preparatorias y secundarias. El lore, es decir, la historia o cronología de Plantas vs Zombies, es algo que no todos conocen, pues jugando únicamente los juegos estarás concentrado únicamente en el juego y difícilmente entenderás el cómo suceden los eventos que se ven en la historia del juego. La teoría más aceptada dice que inicia todo en una feria de ciencias en las que participan un joven Crazy Dave y un científico conocido como Edgar George Sombos. El proyecto de Dave es su primera planta con vida, la cual era el lanzaguisantes, y el de Edgar, el vivir después de la muerte convirtiéndose en un zombie. O sea, nos estás diciendo que el más malo es el científico. Esta feria de ciencias sería ganada por Dave y su lanzaguisantes. Esto provocaría una rivalidad entre Dave y Edgar, quien al perder se transformaría en el Dr. Zombos y decidiría empezar un apocalipsis. Se dice que Dave se volvió loco esperando que Dr. Zombos regresara por su venganza, y así se desataría todos los acontecimientos sucediendo al mismo tiempo de Plantas vs Zombies 1 y 2, y el desenlace de esta historia sería el final del primer juego, pues los zombies, al estar luchando por años, se cansarían de pelear y una vez derrotado el Dr. Zombos, decidieron simplemente dejar de pelear y ponerse a bailar. Pero qué randome, final alternativo. Muchos usuarios afirmaban que existía un final alternativo del juego Plantas vs Zombies. Sin embargo, esto era solamente un rumor típico de la época, pues las supuestas formas de conseguir el final alternativo es acabando el juego 10 veces. No manches, ¿quién se va a acabar el juego 10 veces? Yo si acaso lo termine una vez, pero es que si está difícil, cuando llegas al nivel del mar no manches, los zombies ya son bien difíciles de matar. Y así se desbloquearía un supuesto final en el que Crazy Dave nos traicionaría. Sin embargo, como mencioné, este es totalmente falso. Realmente, antes de este video, ni siquiera sabía que había existido un Plantas vs Zombies 3. Yo tampoco, y si se ve así está bien random. No ha tenido un lanzamiento, lo que sí tuvo fue una pre-alfa en la cual la jugabilidad cambiaba drásticamente, dejando de lado el estilo de Plantas vs Zombies
y pareciendo una copia de Clash Royale. Sí, exacto, eso estaba pensando, deberían de hacer un juego de plantas contra zombies como si fuera Clash Royale, de que pongan cartas de plantas y cartas de zombies y se arme la peleita. Esto no le gustaría a los fans de la saga, por lo que en abril de este año 2022, EA sacaría una beta, la cual sí mantenía el estilo de juego de las anteriores entregas. Esto se ve muy colorido, como muy vivo, muy de Disney parece. Lamentablemente, aún no se tiene una fecha para el lanzamiento de Plantas vs Zombies 3. Supuestamente existió Angry Birds Plantas vs Zombies fuera de control. una película pirata de Plantas vs Zombies, pues esta se solía vender en LATAM en puestos dedicados a vender DVDs piratas. Sin embargo, esta no era como tal una película, sino un corto que se incluía en un pack de cortometrajes. ¿Se imaginan que esa peli fuera un juego real? No, negociazo, ¿de qué pones esa portada? Pero en realidad es una película bien random. Este se llamaba Zombies vs Plantas. En este se nos cuenta la historia desde la perspectiva de los zombies, los cuales eran capturados para absorber su energía y dársela al sol, para que así nutrieran las plantas, hasta que un zombie se Qué perturbadoras caras de los girasoles. escapa y libera a sus compañeros, y utilizando el Zombot vence a las plantas. Sin embargo, todo esto era un sueño del zombie, a quien finalmente le drenan su energía para dársela al sol. Plantas vs Zombies cuenta con cómics y existe un debate respecto a que si estos son canon o no, es decir, si su historia es parte de la historia principal o no. Según la cronología que te conté anteriormente, estos serían parte del canon. Intenté buscar declaraciones de los creadores de los cómics al respecto de que si estos formaban parte de la historia principal, pero no encontré ninguna declaración relevante. Talikum Zombatar Kekewat. Talking Zombatar fue un juego de Plantas vs Zombies que nunca salió. Este tendría el estilo de Talking Tom, es decir, tener un Tamagotchi o mascota virtual que tienes que cuidar, y en este caso se cuidaría de un zombie, al cual podrías cambiar su ropa, verlo bailar y tomarte fotos con él e incluso video. Este juego sería cancelado según la versión de Alan Murray, un ex trabajador de PopCap, debido a que supuestamente este videojuego no tenía la calidad suficiente para mantener a los jugadores. Este dato sí que no me lo conocías y me dejo sorprendido. Lo hubieran sacado, hubiera estado chido. En Plantas vs Zombies existen algunos comandos o códigos secretos que te pueden dar ventajas a la hora de jugar. Por ejemplo, si presionas la tecla U en el menú, desbloquearás algunos modos de juego. F5 y F6 sirven para que aumente la velocidad del juego o disminuya. Con el 4 las plantas recuperan su cooldown. Tantos trucos y yo nunca me supe ninguno, porque carajo no busqué cuando jugaba eso, maldición. Es decir, el tiempo para volver a utilizarlas. El 6 hace que las plantas no cuesten soles para usarlas. Presionando Z haces que aparezca un zombie normal. Con la letra S te aparecerá un zombie portero. Presionando F aparecerá mega zombies deportista. Y así, oprimiendo distintas teclas, puedes hacer spawnear casi todos los zombies. Si presionas 5 en el modo aventura, ganas automáticamente. A la serie animada. Existe una serie animada de Plantas contra Zombies creada por un youtuber llamado Custom Game en el año 2018. Esta no relata la historia oficial, sino ideas del creador. Se desconoce si esta serie llegó a tener problemas de derechos de autor por PopCap, ya que el youtuber pone en la descripción de su video una advertencia de que los derechos de los personajes no le pertenecen. Plantas vs Zombies Adventures era un juego de Facebook. Pero ¿cuántas versiones tiene el Plantas contra Zombies? Hay 1, 2, 3, el Girus ahora este de aventuras, ¿cuántos más hay? No obstante, este sería fuertemente criticado debido a que los fans argumentaban
que este no tenía la esencia del Plantas contra Zombies original y sería eliminado de Facebook el 12 de octubre del 2014, debido a que este había sido un fracaso. Nivel 2, Nuez o papa. Uno de los debates que más ha dividido a la comunidad de Plantas contra Zombies es respecto a esta planta, pues algunas personas afirman que se trata de una papa y otros que se trata de una nuez. Panas, yo digo que es una nuez. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en comentarios. Lo cierto es que en el juego se nos dice explícitamente que es una nuez, y la creencia de que era una papa posiblemente se deba a que cuando jugábamos Plantas contra Zombies en nuestra infancia, le decíamos simplemente papa porque parecía... Aunque ahora que lo recuerdo, siempre le digo papapum, pero sé que es una nuez. Los minijuegos de PvZ son un agregado al juego que se desbloquean todos al acabar el modo historia. Sin embargo, existen 20 juegos ocultos que, aunque estaban programados, nunca se incluyeron en el juego. A eso le llamo hackear el juego. La única manera para acceder a ellos es empleando Cheat Engine o buscando una versión modificada de Plantas contra Zombies. Iba a existir una película de Plantas vs Zombies. Siempre que un juego se hace popular, le quieren hacer una película. Pasó con Angry Birds y como con otros 2 juegos más, solo que no recuerdo sus nombres. Esta supuestamente iba a ser realizada por DreamWorks, según declaró el 24 de abril del presente año 2022 Rich Werner, el artista original de Plantas vs Zombies. Este añadió que el guión ya existía y también muchos artes conceptuales. Pero una peli de Plantas contra Zombies hubiera estado bien. Rich Werner se reveló un arte conceptual y finalmente Rich... Respuesta era algo sobre perros calientes contaminados en un carnaval, convirtiendo a la gente en zombies, jajaja. Revelaría algunos datos de la película, como que la pandemia zombie surgiría de la gente comiendo hot dogs de un carnaval, los cuales los convertían en zombies, y que Dave estaba haciendo un fertilizante, lo que explicaría la mutación de las plantas. Sin embargo, como sabemos, esta película fue cancelada, pero quién sabe si podríamos llegar a verla salir en un futuro. Guau, eso no lo sabía, panas. Este dato también me dejó con el ojo cuadrado. Zombies, algo que pocos saben, es que existen zombies alérgicos a la nuez, y es que estos, al dar un mordisco a la nuez, se morirán ahogados. Esto funciona tanto con la nuez cascarrabias como con la nuez normal. No obstante, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Guau, eso no lo sabía, panas. Este dato también me dejó con el ojo cuadrado. Es uno de los zombies que más han dejado que hablar, pues en la primera versión de Plantas vs Zombies tenía un aspecto muy parecido a Michael Jackson. No, ¿cuál parecido? Era él. Específicamente a cuando el rey del pop apareció en su video musical Thriller. Y es que el zombie bailón incluso se movía con su popular pase, el Moonwalk. Esto haría que abogados del difunto Michael Jackson se contactaran con PopCat para pedirles que eliminaran la imagen de Michael Jackson del juego. Yo sí recuerdo haber jugado Plantas contra Zombies con la versión de Michael Jackson. Finalmente, PopCap cambiaría el diseño del zombie bailón por un zombie que parece un bailarín de los años 70. Si hay algo que puede desesperar a un jugador de Plantas vs Zombies, es ver a alguien jugar que no es simétrico a la hora de plantar sus plantas. Lo sé, yo juego así, una línea de girasol y una de lanza gigantes, y así conforme desbloquee plantas voy poniendo la línea completa de ellas, porque luego me explota el cerebro y me da ansiedad. Es decir, que coloca las plantas sin un orden. Por ejemplo, que en lugar de poner toda una fila de lanzaguisantes, ponga plantas distintas en todas las filas. No hagan eso, por favor. El árbol de la sabiduría es una de las cosas por completar una vez terminas el juego.
Si lo cuidas, te dará consejos cada vez que le des abono, pues revelaría algunos códigos como Dance, el cual hace que todos los zombies bailen, Mustache, el cual hace que los zombies tengan bigote, Daisies hace que cuando un zombie muera, deje flores, Pinata hace lo mismo, pero el zombie en lugar de dejar flores, deja dulces, Suckbear, el cual cambia las voces de los zombies, y Drag It Out, que cambia las podadoras. Pulpo Zombie es uno de los zombies de Plantas vs Zombies. Es súper difícil acribillarse a ese zombie, como me cae mal. 2. Y padece un trastorno mental conocido como síndrome de Noé. Este trastorno caracteriza a las personas que tienen demasiadas mascotas. O sea que es una Karen hecha y derecha. Este síndrome normalmente se ve en gente de edad avanzada que no tienen pareja, y sabemos esto de Pulpo Zombie por su descripción del almanaque. Uy, vida real. Las plantas de Plantas vs Zombies realmente están inspiradas en plantas reales, aunque sea complicado de ver por lo raro que resulta ser la saga, pero sí. What the fuck, eso es un hongo en la vida real. Ahora el hongito amarillo que tiraba soles, esta fruta se llama maracuyá y tiene la forma de la estrellita, y es un cactus. Muchas plantas, por no decir todas, sí que están inspiradas de plantas reales. Plantas vs Zombies Fantasy fue un proyecto que supuestamente sería un RPG de Plantas vs Zombies. Sin embargo, fue solamente un prototipo, es decir, solamente se liberaron pocas imágenes de los conceptos de lo que sería el juego. Y cuando se le preguntó a la cuenta oficial de Plantas vs Zombies en Twitter, dijo que esto solo era un prototipo y que no había nada más por agregar. Hubiera estado interesante el jueguito. En uno de los promocionales de Plantas vs Zombies 2, se puede ver a la nuez, la cual está del lado de los zombies. Conspiración, la papa es una traidora, miren esa carita de traidora. En lugar del lado de las plantas. Esto haría que se comenzaran a crear teorías respecto a esto, que iban desde gente que decía que la nuez era un agente doble, o que la nuez nos había traicionado por venganza, ya que ella siempre era la primera en las líneas de defensa, normalmente siendo la primer planta en ser devorada por los zombies. Supuestamente la nuez sería quien le ayudaría al Dr. Zombos a crear los vegezombies. Supuestamente habría un mapa de Plantas vs Zombies 2. El Plantas contra Zombies 2, ¿hay alguien aquí que lo haya terminado completito? Porque es un juego súper larguísimo, tiene un montón de niveles y yo sí me lo he pasado, pero sí me tardé un tiempecito en acabarlo. Me tardé como 6 meses, sí fue mucho, ¿verdad, panas? El cual sería una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a que en PvZ 2 se viaja por distintas épocas y una de las paradas sería en la época de la Alemania nazi. Sin embargo, como sabemos, este mapa nunca llegó de manera oficial al juego. Las expansiones de Plantas vs Zombies 2 eran actualizaciones que añadían mucho contenido extra al juego, como 10 niveles extras al mundo que se estuviera expandiendo, 3 zombies y algunas plantas, pues supuestamente por órdenes de EA se le daría mayor prioridad al modo arena, cancelando las expansiones. La última expansión de la que se obtuvo información, la cual no llegó a salir en el videojuego, fue de la expansión de la Edad Oscura, en la que se incluirían 3 zombies, el Caracastillo, el Inspirador y el Mago Veterano. La existencia de este material se confirma, pues en un evento de julio de 2020 se vio una imagen del zombie Caracastillo, confirmando la existencia de la expansión. Sin embargo, esta fue cancelada. Las copias. Plantas vs Zombies ha tenido varias ¿Pero qué clase de lanza guisante es eso? copias, siendo quizá una de las más descaradas una llamada Plantas vs Goblins, la cual
Tiene las mismas mecánicas que PvZ, con la única diferencia de cambiar los zombies por goblins. Bueno, eso y obviamente la calidad, ya que Plantas vs Goblins es realmente una copia muy inferior y muy descarada. Llegamos al nivel 3. Hay una teoría que afirma que el loco Dave es un zombie. Los argumentos para sostener esta teoría suelen ser por desconocimiento de la saga, pues afirman que en Plantas vs Zombies, Dave, antes de la batalla final, nos habla del punto débil de Zombos, cuando Dave y Zombos supuestamente nunca se habían visto. Sin embargo, como sabemos, ambos se conocían de antes por la Feria de Ciencias, además de que se afirma por un diálogo de Plantas vs Zombies 2, en el que Zombos dice que Dave nos va a traicionar. ¿Cómo creen que nos va a traicionar? Jamás. Aunque esto nunca sucede. También dicen porque él es el que da las plantas y cuando conseguimos plantas en el juego, estas nos las da el último zombie del nivel. Sin embargo, esto también es falso, pues como sabemos, Dave es quien creó las plantas. Finalmente, dicen que su olla es otra prueba, ya que los zombies también utilizan objetos cualquiera para protegerse. Sin embargo, el propio Dave afirmó que su olla era para protegerse de mordidas. No, fetiches con el girasol, llegamos a lo prohibido. Los fans de Plantas vs Zombies suelen ser efusivos, es decir, la gente que es fan de PvZ suele ser muy fanática. Sin embargo, algunas personas rebasarían los límites de lo bizarro, pues hay quienes afirman tener fantasías para adultos con los personajes. Es que vean nomás esos dibujos, que bien dibujados están. De la franquicia Plantas contra Zombies, especialmente con el girasol, lo cual es cuanto menos raro. Existe una teoría que afirma que Dave es esquizofrénico, pues este personaje en ocasiones actúa de manera errática, ya sea llevando una olla en la cabeza o cuando decide viajar por el tiempo solo para comerse su taco. Otro argumento que se da es su habla, la cual se escucha como wabi guabo. El wabi guabo. Aunque por otro lado, otros defienden que decir wabi guabo es parte de algún idioma que existe en la vida real. Sin embargo, en el cómic Plantas vs Zombies se aclara que el idioma que habla Dave es creado por él y se llama idioma Crazy Dave. Orale tiene un propio idioma. Seguramente si jugaste únicamente tanto Plantas vs Zombies 1 y 2, no llegaste a conocer a los gnomos. Estos eran coleccionables. Estos aparecen en Garden Warfare 2 y serían una tercera facción, los cuales serían los guardianes del tiempo en el mundo de Plantas contra Zombies. Los gnomos fueron objetos de múltiples teorías, pues al ser una facción que apenas conocimos, no sabemos mucho de ellos, pero la teoría más popular dice que estos han hecho que las plantas y los zombies se peleen, pues como sabemos, en Plantas vs Zombies 2 hubo anomalías temporales, pues los gnomos se molestarían, por lo que decidirían ayudar a que continuara la guerra entre los zombies y las plantas, dándole a Dave y Zombos unas máquinas para viajar en el tiempo en el Garden Warfare 2, para que así puedan pelear hasta que tanto plantas como zombies se destruyan entre sí. Zombie colgado es el zombie que llega a robarte las plantas. Ay, sí, este zombie como lo odio, y siempre se llevaba plantas chidas, como la papita o los lanzaguisantes, era muy maldito. No obstante, ¿has pensado en de dónde viene su origen? Pues zombie colgado puede ser una referencia a personas que han tomado su propia vida. Además, hay personas que afirman que al final del primer juego Plantas vs Zombies en el musical Zombie in Your Lawn, zombie colgado tendría una participación en la que diría tuve una buena vida.
Sin embargo, por lo oscuro que hubiera sido este mensaje, finalmente PopCap decidió retirarlo. Garden Warfare es un spin-off que en comparación del juego original, ese es una joya de juego, está muy chido, mi hermanito menor lo juega y está muy entretenido, si no lo han jugado les recomiendo que lo jueguen. Es un poco más desconocido. En este, como en la saga principal, había contenido eliminado. Quizá el más destacable es que en un principio los zombies serían más pequeños, como si fueran unos zombiditos con armas. Algunas ilustraciones del girasol atacando con sus manos en lugar de con su rostro. La campaña publicitaria que llevó Garden Warfare, que eran referencias a otras franquicias de videojuegos como Dragon Age, Mass Effect, Medal of Honor, etc. Y finalmente unos diseños que muchos fans catalogan como grotescos de las plantas. Qué ganas de jugar esa versión. UserDB es un usuario de YouTube dedicado a subir videos de una versión modificada de Plantas vs Zombies, en la que modificó el aspecto de las plantas para que se vieran como si estuvieran tristes, y modificó algunos zombies para que estos se vean más tétricos, y en general el aspecto del juego para que se vea más terrorífico. Esta versión se glitchea, tiene screamers, y sí, dije modificó, ya que obviamente esto es falso, y el usuario da esos nombres a sus videos para que llamen la atención de los usuarios, pero no es más que un típico usuario creepypasta más. ¿Cómo que? Eso sí está muy turbio. El zombie tonelero es un zombie de Plantas vs Zombies 2. Este lleva un barril el cual, aunque tiene una censura, obviamente pone XXX, y todos sabemos lo que significa este símbolo. Además, este zombie es un pirata, y los piratas hacían cosas horribles con personas al punto de que no puedo entrar en detalles específicos. Además, en el almanaque se nos dice que el zombie tonelero pertenece a un club exclusivo del que seguramente nunca has oído hablar. Finalmente, lo más oscuro de todo esto es que el zombie tonelero tiene en el barril a dos zombiditos, los cuales podrían representar a niños, los cuales serían sus víctimas. Finalmente, EA, aunque dejó al zombie tonelero en Plantas vs Zombies 2, en juegos posteriores este fue censurado. Eso sí está muy turbio. Existe una teoría que afirma que el protagonista es un asesino serial. ¿El protagonista se refiere a nosotros o a Dave a quien ya no entendí? Pues en el escenario de la piscina, tanto durante el día como en la noche, cada que comienza una ronda nueva, hay unos zombies que salen de la piscina llenos de algas, lo que llevó a personas a afirmar que estos estaban en las piscinas porque eran víctimas de nuestro personaje, los cuales tiraba a la piscina, y por eso salen los zombies con algas del agua. Oye, si no había pensado en eso, había cuerpos ya en la piscina. Zombie bufón. El zombie bufón tendría una historia bastante triste, pero es que es un reflejo de la vida real, pues en el almanaque se dice que tiene un máster, es decir, estudios avanzados en la escuela de arte. Sin embargo, su trabajo como bufón lo tomaría para así no morir de hambre, algo que a muchas personas estudiadas les sucede, que aunque cuenten con estudios no encuentran trabajo y terminan en un trabajo mal pagado. Dato que los puede salvar antes de entrar al nivel 4, en vez de esforzarse por sacar 10 relacionense con gente, es mejor ser un poco sociable que un matadito. Una teoría afirma que el taco, el cual el propio Dave dice que es mágico, contiene una parte del cerebro de Dave, pues en el día 25 del antiguo Egipto, Dr. Zombos afirma que puede que la obsesión de Dave con el taco se deba a que este contiene cerebro. Sin embargo, Dave lo desmiente diciendo que su barba tenía restos de tofu. Además, aunque se le llame taco mágico, este no demuestra su propiedad mágica,
por lo que puede que simplemente Dave le diga taco mágico, porque Dave está loco. Un usuario de YouTube conocido como Luis Dev recreó Plantas vs Zombies en alta definición y con RTX. Bien hecho, Luis, este juego me encanta. Sin embargo, por alguna razón que desconozco, lo hizo empleando unos modelos bastante bizarros, haciendo lucir a las plantas de Plantas vs Zombies con un realismo que roza lo incómodo. Carmen Miranda. Carmen Miranda es el nombre que se le dio al primer zombie LGBT, y es que en el mes del orgullo, PopCap asistiría a algunos desfiles en Seattle en apoyo al colectivo LGBT, aunque es normal que se tenga la sospecha de que PopCap sea como todo el resto de empresas que simplemente usan la excusa de ser incluyentes. No, ¿en serio tú crees? ¿Crees que eso sea posible? Para así generar más dinero. Sea cual sea la realidad, los hechos son que PopCap ha asistido a estos eventos presentando al zombie drag queen llamado Miranda, y finalmente presentaría el casamiento entre dos zombies. Qué random eso, botargas casándose. Imagina a tu mamá con una botarga de Gisaron y tu papá con una de planta carnívora. Hay una teoría que dice que Edgar George Sombos, más conocido como el Dr. Sombos, cometió lo mencionado para su proyecto. Ahí no se hizo la murición. Para demostrar que él podría inventar la vida después de la muerte, él fue su propio sujeto de pruebas. Y aunque su proyecto fue exitoso, lamentablemente perdió en contra de Dave, lo que hizo que su sacrificio fuera en vano. Uno de los misterios más grandes de la saga Plantas vs Zombies es la grieta de Plantas vs Zombies 2. Es la grieta del Fortnite. El qué hace ahí o qué significa ha sido uno de los debates más constantes entre la comunidad. Algunos creen que representa los viajes en el tiempo, otros que es la entrada a diferentes dimensiones, otros dicen que gracias a esta se explicaría que existe un multiverso en Plantas vs Zombies, lo que explicaría todas las incongruencias que existen en la historia de la saga. Sin embargo, su significado es todo un misterio. Los mods de Plantas vs Zombies, como de costumbre, son bastante raros, pues hay desde mods que cambian los lanzaguisantes por unos AirPods Pro, hasta uno donde todo el juego está dibujado en Paint, uno que cambia el rol de las plantas y los zombies. Sin embargo, el más raro de todos es uno creado por un usuario llamado Leonel Ruano, que básicamente profanó el juego dejando a los zombies sin ropa y a las plantas en versiones no aptas para todo el público. What the fuck, pues por eso censuraron esa versión. Y finalmente el mod de Plantas Diablo, que mete plantas con un aspecto tétrico. El origen del virus zombies es un completo enigma, pues aunque existen teorías, no existe algo 100% confirmado. Se cree que los zombies fueron creados por el Dr. Sombos, y según la guía de cómo proteger tu cerebro oficial de Plantas contra Zombies, Sombos habría recibido ayuda del gobierno. Además, por la pantalla de carga donde se ve a un zombie salir de la tumba, se puede afirmar que los zombies son muertos vivientes. Sin embargo, esto crea otra interrogante, porque si todos los zombies son diferentes, entonces ¿por qué todos lucen muy similar? Porque es un juego, dejen de estar diciendo mamadas. Esto se podría deber a que Dr. Sombos los equipa en su fábrica Z-Tech. Plantas vs Zombies tuvo sus propias palomitas. Estas eran de la marca Axe2, en el que con la compra de tus palomitas te incluía un sticker. Estas eran sabor pepino y limón. Guacala, palomita sabor pepino. Y eran de color verde. No obstante, supuestamente gente que llegó a comerlas experimentaba dolor de estómago.
Sin embargo, no hay pruebas de esto y únicamente contamos con algunos testimonios. Paso. Las plantas de PVZ son el arma principal que tenemos contra los zombies, y para nosotros es tan normal el sacrificarlas incluso si es necesario, por ejemplo, spameando muchas plantas al final solo para no perder una podadora. Sin embargo, hay una teoría que afirma que las plantas pueden sentir dolor, pues aunque algunas plantas mientras están siendo devoradas, estas tienen una sonrisa, existen algunas plantas como el ajo, Ay, sí es cierto, el ajito se pone todo triste. que cuando está siendo devorado comienza a llorar. Lo mismo ocurre con la nuez cascarrabias y la nuez normal, la cual se nota angustiada cuando está por ser devorada. Cuando electrocutas un zombie en Plantas contra Zombies 2, se puede ver brevemente su esqueleto, pues habrían algunas animaciones extrañas de los esqueletos de los zombies, pues por ejemplo el zombie globo se le ve un esqueleto en el globo, cosa que en teoría no debería de ser posible. Lo mismo ocurre con el zombie que lleva un paraguas, el cual también tiene huesos. Bien, llegamos al nivel 5. Make a Wish es una organización que permite que niños que padecen de enfermedades horribles puedan pedir un deseo antes de partir. En el caso de Miles, un pequeño que padecía linfoma, un tipo de cáncer, fue PopCap, empresa detrás de Plantas vs Zombies, quien cumplió el sueño del chico de tener su propia planta, la cual Qué padre, le diseñan la planeta y lo meten en la versión china. estuvo únicamente en el PVZ chino. Esto sucedió en el año 2016. Intenté investigar respecto al estado actual de Miles, pero no pude encontrar más información. Lamentablemente, lo más probable es que este haya fallecido. En agosto del año 2012, George Fan, el creador original de Plantas vs Zombies, Imaginen que te despidan de la propia cosa que tú creaste. fue despedido por EA. En un principio se decía que la razón de su despido era debido a que este se oponía a que la franquicia que creó tuviera microtransacciones. Sin embargo, una declaración de George Fan afirmaba que él efectivamente fue despedido y que también odiaba las microtransacciones. Sin embargo, nunca confirmó que esto haya sido el motivo de su despido, pues algunos afirman que realmente fue despedido junto a 50 personas por otros motivos, los cuales son desconocidos. Las plantas son humanos, o esto es lo que sostiene una teoría, pues como prueba tenemos a la Magnoceta dorada, la cual en el almanaque nos dice que tiene su propio despacho, acciones en bolsas y que sería el próximo vicepresidente de la empresa, y de pronto está en un jardín, esto dando a entender que la Magnoceta dorada era antes una persona. Imaginen. Pues, como se sabe, Dave creó las plantas. Sin embargo, podría ser que esto usara personas en sus experimentos. Este ya es el último, el fin de Plantas contra Zombies. Plantas vs Zombies es una saga muy antigua y querida, Bueno, si sí tienen mucho tiempo, yo creo más de 10 años. pero ¿cuánto le puede quedar del cariño del público? Después de todo, si preguntas a cualquier persona, lo más probable es que su Plantas vs Zombies favorito sea el primero. Si el mío y sí es el algunos favorito. pocos casos, el segundo. Sea cual sea el caso, ¿sabes hace cuánto salieron estos juegos? Estamos hablando de que Plantas vs Zombies 2 salió hace 9 años. Y en el caso del primer juego ya tiene 13 años de antigüedad. Por lo que si el Plantas vs Zombies 3 no es un juego rentable, podríamos empezar a ver cómo la franquicia de PVZ desaparece. No termino, saben que si sería rentable deberían de sacar algo como más HD con más niveles y eso podría ser un gran juego.